continuar con nosotras acá en tu canal Noticias y en este espacio Generación, un espacio pensado desde el Observatorio de Asuntos de Género para darnos un prisma desde los asuntos de género para entender el departamento. Y hoy nos acompaña Gabriela Chacón, ella es la codirectora del Observatorio de Asuntos de Género acá. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos y todas, muchas gracias a tu canal, a Daniela por la invitación y a la audiencia también por escucharnos. Gabriela, un tema obligado el día de hoy, elecciones, ¿cómo queda este panorama electoral? Tenemos, hay que reconocer, dos candidatos que se han presentado como el cambio, ambos que se han presentado de manera independiente, digamos que por el lado de Gustavo Petro, que tiene una trayectoria de más de una década procurando llegar a la presidencia de Colombia, y por el otro lado tenemos un candidato independiente que ha sido alcalde de la ciudad de Bucaramanga, y aunque ambos representan el cambio y dicen tener un enfoque de género en su agenda, dicen tener una agenda de asuntos de género, pues nos gustaría precisamente entender desde tu experiencia y desde la forma como ustedes hacen esta lectura en el territorio, si es real esta agenda de asuntos de género en ambos casos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí, yo creo que nos levantamos desde ayer con una mirada y un panorama político bastante complejo cuando uno empieza a comparar y analizar las propuestas de gobierno que tiene ambos candidatos presidenciales, y pues nos damos cuenta que realmente lo que propone este candidato Rodolfo Hernández es que es una propuesta bastante vacía, muy poco limitada, y que en materias de defensa de los derechos de las mujeres pues no tiene, que presenta muchos vacíos y que no tiene, digamos, una ruta donde uno pueda identificar cómo va a implementar eso que él propone. Cuando uno compara con la propuesta que tiene Gustavo Petro, justamente en ese plan de propuesta que tiene, el primer capítulo está dedicado pues a todo un componente de mujeres, donde hay unas propuestas mucho más sólidas, mucho más interesantes, que tiene ciertas críticas, pero que es mucho más identificable con que hay en materia de derechos de las mujeres. Cuando hablamos de temas de población LGBTI, pues ahí se complica un poco más la cosa, y es donde identificamos que no hay casi nada, por decir que no, sí, por decir que no, que hay muy poco. En la propuesta que tiene Rodolfo Hernández realmente es muy vacío, muy básico, y sigue siendo un poco más profunda o mucho más amplia lo que propone Gustavo Petro. Entonces, en ese sentido, nosotras, las mujeres feministas y todo el movimiento, y gran parte del movimiento feminista, pues se siente mucho más alineada y mucho más respaldada por lo que puede representar y por lo que propone este candidato presidencial, y porque también hay una fuerte ficha que es Francia Márquez, que es la vicepresidenta, la fórmula presidencial de Gustavo Petro, que ha tenido un ejercicio de representación mucho más potente, mucho más, donde ha hablado y se ha propuesto como una mujer abiertamente feminista, antirracial y ambientalista, y que está mucho más de acuerdo a lo que las mujeres feministas están hoy en día luchando. Entonces hay una preocupación frente a los grupos sociales, a los grupos, digamos, mayoritarios, pero que históricamente han sido vulnerados, porque nos hemos dado como ese trabajo de años de poder conquistar estos derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, como el tema del aborto, que justamente hemos visto y hemos escuchado como Rodolfo Hernández no está de acuerdo con este tema del aborto, y nos preocupa cómo va a quedar en caso de que Rodolfo Hernández quede, cómo quedaría este tema del aborto, cuando es una persona también que ha dicho que no necesita conocer cuál es la funcionalidad del Estado, ¿sí? Y que en muchos de sus Twitter, porque de ahí donde incluso sale varias de sus propuestas, es desmontar y desbaratar un poco lo que se ha hecho y lo que se ha conquistado en este momento. Entonces hay como un irrespeto hacia la institucionalidad que ha demostrado Rodolfo en comparación de Gustavo Petro, y eso realmente nos preocupa de cara, digamos, en términos de este modelo social que se plantea, y de este modelo también económico que está mucho más enfocado a lo social, ¿sí? Y que claramente tenemos una crítica bastante fuerte frente a esa visión
que se tiene del país, que es una visión mucho más empresarial que tiene Rodolfo Hernández. Y es justamente hace poco cuando veíamos las noticias de cómo mencionaba el tema de las mujeres venezolanas acá en el país, y cómo el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva termina siendo un término de costos, ¿sí? Y no un término de garantizar realmente el acceso a estos derechos, ¿sí? Que es una visión completamente diferente al que propone Gustavo Petro. Sí, Gabriela, precisamente tocando el tema del aborto y el Twitter, pues él ha hecho, digamos que un despliegue de 20 propuestas, según él, procurando desmentir toda la narrativa que se construye a su alrededor. A diferencia pues de Gustavo Petro, que ha tratado de hacer junto con Francia Márquez una pedagogía digamos muy constante y de semanas atrás, que está relacionada con su plan de gobierno, que se ha divulgado a través de cadenas de WhatsApp. Digamos que ellos han hecho muchos de esos recursos. Quiero que hablemos puntualmente de las propuestas enfoque de mujer. Él nos dice, Rodolfo Hernández, en su propuesta número 15, en su propuesta número 16, perdón, en mi gobierno se sostendrá el apoyo al aborto dentro de los tiempos estipulados. La que tiene derecho a decidir si aborta o no es la mujer. Mientras que en el plan de gobierno de Gustavo Petro hay un capítulo que se llama Hacia una sociedad cuidadora y de poder económico para las mujeres, donde él menciona, junto con Francia Márquez, que se creará un sistema nacional del cuidado para que la vida digna se fortalezca, y aquí habla desde un enfoque transfeminista e intersectorial. Digamos que hay algunas diferencias allí conceptuales que a mí me gustaría que expliquemos a nuestras y nuestros televidentes un poco, para también entender de qué manera se abordan estos temas en ambas propuestas. Claro, entender que lo de Rodolfo pues es muy sintético, ya que lo está usando también a través de una plataforma como Twitter, que nos permite muy poco texto, y que pues Gustavo Petro lo despliega un poco más, pero hablemos sobre esos conceptos que ellos manejan. Sí, justamente desde ahí es que empieza la discusión, el enfoque que le puede dar Rodolfo Hernández a su propuesta, y como podemos ver no hay un enfoque, ¿sí? Gustavo Petro propone un enfoque territorial, un enfoque interseccional, que es un enfoque de mirar cuáles son las vulnerabilidades que tienen las mujeres, ¿sí? Que son, por ejemplo, qué significa ser mujer indígena, mujer rural, mujer lesbiana, ¿sí? En este país, y con eso empezar a determinar cómo ellas pueden, a partir de esa diferencia, acceder a estos derechos, ¿sí? Un enfoque más transfeminista, ¿sí? Donde también incluye a todas las diversidades sexuales. Entonces esto es bastante interesante porque, como vemos, en comparación de ambas propuestas, no hay una agencia política frente a y un enfoque frente a lo que puede proponer Rodolfo Hernández, y esa es la preocupación que tenemos las feministas. Aparte, sumando a ellos son los discursos de odio, ¿sí? Los discursos fundamentalistas, esos discursos fundamentalistas que están cargados dentro de ese discurso que tiene Rodolfo Hernández, que termina volviéndose unas barreras a la larga, unas barreras actitudinales que pueden empezar a tener y que siguen teniendo las institucionalidades, y que se pueden reforzar con este discurso que maneja Rodolfo Hernández. Entonces, nuestra preocupación también es un poco el tono y la discursiva que tienen ambos candidatos, porque justamente de todo lo que hemos hablado en esta sección es como una de las barreras que mayores se presentan en la institucionalidad y por parte de los funcionarios públicos es justamente esa idea y esa barrera actitudinal que tienen frente a esos derechos. Si bien ya hemos conquistado, pero todavía falta un camino largo para poder realmente garantizar que las mujeres puedan acceder a este derecho. En la ley puede estar establecido, pero una cosa ya es materializarlo y que ellas puedan acceder a ello. Gabriela, y hablemos de las fórmulas vicepresidenciales, porque bueno, ambas son mujeres, ambas dicen tener un enfoque étnico también. Por supuesto, el enfoque étnico está mucho más marcado y explícito en el discurso de Francia Márquez, pero digamos que Marilene también tiene un recorrido más de carácter académico. Recordemos que Marilene Castillo acompaña la candidatura de Rodolfo Hernández, mientras que Francia Márquez acompaña la candidatura de Gustavo Petro. Marilene es una licenciada en Biología y Química, es ingeniera industrial,
tiene una maestría en administración de empresas y ha sido vicerrectora de la Universidad Minuto de Dios, y digamos que su sector es el sector académico, mientras que el sector de Francia Márquez es un sector desde el activismo, que por supuesto le ha dado su lucha por el medio ambiente, y desde lo comunitario y lo afro. ¿Cuáles son las agendas de estas dos mujeres? Podríamos decir, por lo menos en materia de las vicepresidentas, que ambas tienen una agenda con enfoque de género, o también está más marcado en un lado que en otro. Bueno, realmente se puede decir muy poco también de la fórmula presidencial de Rodolfo. Justamente también desde ahí hemos identificado, por ejemplo, que el hecho de que haya una participación de las mujeres, y que se han dicho también en distintas discusiones frente a estos temas, de que pues el gabinete de Rodolfo es un gabinete también compuesto por mujeres, no significa que realmente haya una participación activa y una presencia de las mujeres, ¿sí? Y que, como hemos puesto y hemos hablado en otros documentos del observatorio en temas de participación política, hemos identificado cómo los partidos de derecha y de centro derecha tienen una cuota mucho más potente de mujeres, pero esto en últimas no significa que ellas realmente estén tomando las decisiones, sino que muchas veces ellas llegan ahí por cumplir una cuota de género, o porque vienen haciendo un trabajo con las parejas que ya tienen, que son pues funcionarios públicos, o que son políticos, pero no necesariamente significa que tengan una agenda de género, una agenda feminista. Entonces esa es como el punto clave ahí de empezar a identificar, bueno, qué está realmente, cuál es el rol que tiene la fórmula presidencial de ambos candidatos, y lo que hemos visto en últimas ha sido un rol mucho más marcado por el de Francia Márquez, un rol mucho más activo también y propositivo frente al todo el grupo de mujeres, y frente también al movimiento feminista que está respaldando y rodeando a Francia Márquez, porque de alguna manera se le ha dado mucho más voz y ha tenido mucho más participación política Francia Márquez en comparación con la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Entonces esa es como nuestra cuestionamiento, y es, bueno, pueden estar ahí, pero realmente están ellas ahí cumpliendo con ese papel activo, se le está dando realmente la participación a ella, y lo que hemos visto es que hay una participación mucho más fuerte de Francia Márquez. Gabriela, ¿y tiene algo que ver que Francia Márquez frente a Marlene Castillo, ella haya explícitamente mencionado que es una feminista con enfoque étnico? ¿Esto tiene alguna diferencia para los sectores feministas, por ejemplo? Claro, hay una sensibilidad sobre estos temas, hay un reconocimiento frente a toda la labor y el trabajo que han venido haciendo el movimiento feminista, y justamente, de hecho, desde ahí y de cara como a estos resultados de la primera vuelta de las elecciones, pues las mujeres feministas han sentido un poco como en la capacidad de empezar a gestionar estos 18 días que quedan de elecciones, para darle como una cara diferente al resultado, pues a lo que podría ser este resultado de la segunda vuelta. Entonces hay ahorita un llamado incluso por parte de Francia Márquez a que las mujeres participen, a que se apropien de estos espacios, y esto es muy bonito ver cómo hay esa complicidad y ese trabajo que vienen haciendo las feministas, que es reconocido ampliamente por esta vicepresidenta, y que no hay, por ejemplo, la misma conexión o el mismo trabajo que ha venido haciendo la vicepresidenta de Rodolfo Hernández. Entonces sí tiene algo que ver que ella que se menciona abiertamente como feminista, y bueno, vamos a ver también cuál va a ser el trabajo del movimiento feminista en estos últimos días que quedan de elecciones. Pues Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para finalizar, enviamos un mensaje que las personas pues lean los planes de gobierno, pues sea en Twitter o sea compartidos a través de estos PDFs que se divulgan, para que tomen una decisión informada el próximo 19 de junio. Aprovecho para también invitarlos, este 11 de junio va a haber una juntanza feminista nacional, que es una propuesta que viene justamente desde los feminismos para poder un poco hacer pedagogía, una campaña más informativa frente a estas dos propuestas, y que salga también las personas y las mujeres y los jóvenes a votar, que siempre hubo un abstencionismo bastante diciente en estas elecciones. Entonces,
vamos a ver el trabajo nuevamente de las feministas y muchísimas gracias por este espacio.